Bienvenidos a un día más, soy Santi y esto es Fuego Loco. Hoy otra receta navideña, dulce, súper fácil de hacer, rápida y lo mejor de todo, riquísima. Si tienes niños en casa te pueden ayudar a hacerla y les va a encantar. Galleta de mantequilla navideña. ¿Quieres ver cómo la hago? Vamos allá. Arranco con los ingredientes detallados. Lo primero, 125 gramos de mantequilla o de manteca, que es exactamente lo mismo, pero se llama diferente, depende del país en el que estés. Azúcar impalpable, azúcar glass, la misma cantidad, 125 gramos. También un huevo talla L. Extracto de vainilla, aroma de vainilla, una cucharadita y 200 gramos de harina de trigo de repostería. Lo primero que hacemos muy rápido, una receta muy fácil, es poner en un bowl la mantequilla o manteca pomada, la dejas fuera un ratito y si hace mucho frío donde está, la vas a meter en el microondas un minutito en descongelar y la tienes así, como yo la tengo. Le añado los 125 gramos de azúcar impalpable y con la espátula le voy a ir dando con paciencia hasta tenerlo totalmente integrado, mientras que me quedo aquí integrando la parte que no puede faltar en ninguno de los vídeos, el recordatorio de que aquí abajo tienes el botón para suscribirte y la campana para que YouTube te avise cada vez que subo un vídeo. 3 recetas semanales, martes, jueves, sábado, recetas de todo tipo. Ahora estamos a tope con las recetas navideñas que espero que te encanten, que las disfrutes, que las hagas, que las compartas y te agradezco de corazón si te suscribes y le das a la campanita. Ya tengo aquí mi mezcla y me pongo con los líquidos, en este caso solamente un huevo que le voy a poner un poquito de sal para desligarlo antes de llevarlo a mi mezcla. De esta manera consigo que sea mucho más fácil de hacer el siguiente paso, de integrarlo con nuestra mezcla de mantequilla y azúcar. Pongo el huevo dentro, acuérdate, talla L, que son los que pesan entre 63 gramos y 67 gramos. Y ahora una cucharadita de extracto de vainilla, una cucharadita aproximadamente, no tiene que ser una cosa exacta. Un buen chorreón de extracto de vainilla, si te gusta se la pones y si no, no se la pones. Y en el momento que ya vemos que no podemos integrar más con la espátula, metes las varillas y le vamos a dar hasta tenerlo todo bien integrado. Ni que decir tiene, esta receta la puedes hacer perfectamente con la batidora de varilla eléctrica y no hay ningún problema. Ahora, los secos. Harina de repostería. Es una harina que tiene un porcentaje de proteína bajo, 8-9%. Puedes usar una harina que tenga un porcentaje más elevado, pero la galleta te va a quedar un poquito más dura. También va a quedar rica, eso ya lo voy a dejar a tu gusto. Si solo tienes harina común o de fuerza, hazlas también que van a quedar muy ricas. Tamizamos la harina, eso sí, como has visto que he hecho yo. Muy importante el paso de tamizar la harina. De esta manera nos va a quedar una galleta mucho más liviana, mucho más rica. Y esta parte, paciencia, parece una tontería, pero tienes que darle aquí hasta tenerla totalmente integrada, hasta que no tener nada de seco en nuestra mezcla. Una vez que lo tenemos así, ya la tenemos lista para el siguiente paso. Ahora no podríamos formar la galleta de ninguna forma porque la mantequilla está muy caliente. ¿Ves? Es una masa intratable. ¿Qué vamos a hacer? La vas a poner en un papel film, en una bolsa de plástico, en cualquier sitio donde la puedas llevar al frío durante unos minutos hasta que endurezca. La vas a poner así, como yo estoy haciendo, aplanándola. De esta forma consigo que se endurezca antes y luego a la hora de estirar va a ser mucho más fácil. Ahora cuando ya lo haga va a ver qué tal queda. Podríamos hacer ahora de dos maneras. Si no tienes prisa la puedes hacer incluso de un día para otro, lo dejas en el frigorífico y cuando la saques va a estar perfecta para estirar. O una hora mínimo, y si no, si tienes mucha prisa la vas a meter en el congelador. 25-30 minutos tiene que estar así, como esta que tengo yo. Fíjate, la mantequilla endureció, ya no está blanda. De esta forma vamos a conseguir trabajar con ella muy fácilmente y vamos a poder darle esa forma navideña con los cortantes a nuestra galleta. Este es un paso que tenemos que hacerlo rápidamente. Floreamos la mesada, ponemos un poquito de harina también por arriba, siempre intentando poner el mínimo posible de harina para no cambiar las proporciones de nuestra receta. Y vamos a ir dándole con el palote. Mira, al principio parece que cuesta mucho, pero en el momento que le vamos a dar un par de pasaditas más, la masa va a empezar a estirarse perfectamente. ¿Por qué digo que tiene que ser un paso rápido? La mantequilla va a empezar a calentarse muy rápidamente y cuando eso pase va a ser muy complicado trabajar con la masa, así que necesitamos hacerlo rápido para que mantenga el frío
nuestra masa y poder formar muy bien nuestra galleta. ¿Qué grosor voy a dejarle a nuestra masa? Aproximadamente medio centímetro. Eso ya va un poquito al gusto. Y voy a usar este tipo de cortante, ¿ves? Que tiene la formita, le hace también un dibujo en el interior, que son muy fáciles de trabajar. Simplemente cortamos, apretamos un poquito para marcar la figura. Y ahora fíjate, es muy cómodo porque al sacarlo sale directamente nuestra masa perfecta para colocar, ahora sí, en una placa para horno en la que le va a poner una silicona, como en mi caso, un papel de horno, o la va a enmantecar. Y va a continuar haciendo galletitas hasta que tenga toda tu placa. Importante, deja una separación entre galleta y galleta aproximadamente de un dedo. Aquí puedes ver, no solo estoy haciendo muñequitos, también bolas de Navidad, árboles de Navidad, ya depende de muñecos de nieve, ya depende de los cortantes que tú tengas. Podría hacerlo sin ningún problema con un cortante redondo y listo, pero así de esta manera pues le damos el toque navideño. Unas estrellitas quedan muy bonitas, ya eso a tu gusto. Y una vez que tengas toda tu masa hecha galleta, ya está. Nos lo vamos a llevar al horno. Un horno precalentado, importante. El precalentado del horno tiene que estar a 180 grados en el momento en que metemos la galleta. La metemos y en mi horno tarda 12 minutos, dependiendo del horno. Mira, ¿ves cómo crecen? Hay que dejarle esa separación porque si no se pegarían. Depende del horno, como te decía, puede ser que tarde un poquito más, un poquito menos. Y también depende de la placa que estés usando. Mira qué pinta tienen. Tú fíjate, cuando tengan ese dorado, ya que empieza a dorarse un poco más los bordes, ahí sácalo, que las tienes listas para disfrutar. Mira qué pinta y mira qué bonita. Esa sería la bolita del árbol de Navidad. Y esta es una receta muy fácil de hacer que acompaña perfectamente a la mesa navideña, que espero que te encante, que la hagas, que la disfrutes en familia. Y como siempre, aquí tienes los ingredientes para que pauses, copies, no te olvides. En la descripción te los dejo siempre. Y ahora sí, ahora ha llegado el momento de disfrutarla. A probar. Tu galleta lista para disfrutar. Espero que la hagas, las disfrutes y las compartas. Como siempre te digo, si te gustó el vídeo, manita arriba, comparte, suscríbete y dale a la campanita para no perderte nada. Y nada, eso, un beso y hasta la próxima.